la competencia futura. Vamos, nosotros cuando hacemos una planeación, estamos hablando de un escenario futuro, es decir, cuál va a ser nuestras acciones para poder desempeñarnos en ese escenario futuro. ¿Por qué en un escenario futuro? Porque pues todo el ejercicio empresarial es un ejercicio cambiante. Digamos, hoy puede que estés compitiendo, por ejemplo, en el caso del negocio de comidas rápidas, puede ser que hoy estés compitiendo con las demás ofertas del barrio, como tú lo decías, pero en el ejercicio precisamente de crecimiento, de cómo quieres crecer, pues mañana no vas a estar compitiendo con lo mismo, sino que de pronto vas a estar compitiendo con negocios de la comuna, es decir, de varios barrios, negocios de sector, negocios de la ciudad, negocios de municipio, negocios de dos municipios, del municipio tuyo, el municipio cercano. Entonces, en ese ejercicio empieza a volverse más complejo, porque entonces ahora vamos a tener que empezar a pensar en una competencia que no conocemos, que hoy no somos conscientes de ella, a la cual nos tenemos es que acercar. Vamos, ¿a qué me refiero o a qué nos referimos en términos de la planeación estratégica cuando decimos acercamiento? Entonces aquí, digamos, hay unos elementos conceptuales. Digamos, cuando nosotros hablamos del modelo de acercamiento, nosotros tenemos, primero acá, tenemos competidores. Además de los competidores, nosotros tenemos clientes, tenemos algo adicional que vamos a llamar regulación o, digamos, en algunos textos o algunas referencias de conocimiento lo llaman gobierno. Entonces tenemos competidores, clientes, regulación y además de esto tenemos un elemento importante a entender, que son los proveedores. Digamos, este no necesariamente es el modelo de 5 fuerzas de Michael Porter, digamos, es un modelo resumido, pero donde todos estos interactúan entre ellos. ¿Y a qué me refiero? A que interactúan entre ellos. Competidores, bueno, ya hicimos un primer ejercicio en nuestros competidores actuales, pero los competidores, así como cualquiera de estos elementos, en una línea de tiempo, es decir, aquí puedo tener cualquiera de los 4 elementos competidores, en una línea de tiempo me puede generar una curva de este estilo los competidores o los clientes. La regulación, por ejemplo, vamos a poner aquí en otro color. La regulación, seguramente ustedes han escuchado que entonces la estabilidad regulatoria de un país es importante, entonces uno sueña con esta línea, pero la realidad empieza a ser esta. ¿Y a qué me refiero con esto? Regulación puede ser, por ejemplo, el tema de cargas impositivas. Profe, ¿eso es lo mismo que llaman unos marcos jurídicos? Es una parte, digamos, el marco jurídico, digamos, todo lo que reglamenta tu operación, pero cuando hablamos de regulación hay más elementos regulatorios, es decir, la regulación de los impuestos, la regulación de los permisos para operar, la regulación de las licencias de uso del suelo, y adicionalmente después aparece el marco jurídico, que ya son específicamente las normas establecidas digamos, en los códigos, digamos, de cada país donde yo estoy operando. Pero en términos rápidos y simples, la respuesta es sí. Cuando ustedes escuchan hablar de la estabilidad jurídica, tiene incluido todos esos elementos. No se trata solamente de las leyes, sino de todas las demás cosas que reglamentan el yo poder operar dentro, digamos, dentro de un país. Entonces, ¿y eso quién lo define? Por eso es que la palabra que le coloco acá, los gobiernos, digamos, eso no lo define el cuerpo del Estado, porque pues, ninguno de nosotros, por lo menos yo nunca he estado en el Congreso votando, digamos, eso lo define realmente quienes están en el gobierno de turno, digamos, y con el poder básicamente legislativo para definir, digamos, el rumbo de cada nación. Pero es algo que nos afecta, y nos afecta impresionantemente
a todos y a la modalidad de operación comercial, por supuesto, de nuestra empresa. Tenemos a los clientes, y los clientes uno también diría, no, venga, es que yo estoy en un segmento donde mis clientes entonces aumentan con el tiempo porque aumenta mi base, pero resulta que eso no es cierto. Mis clientes tienen este modelo de curva. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la pandemia, de esa línea verde. Seguramente no sé si alguien se acuerda que esa curva verde a qué se asimilaba cuando salían allá los expertos en epidemiología a hablarnos. No sé si alguien se acuerde de... Cuando bajaban los niveles de contagio. Sí, cuando bajaban los niveles de contagio y nos decían es que la curva se aplana, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Pero después de que se aplane la curva, entonces empieza a disminuir. ¿También se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, los clientes pasa exactamente lo mismo. Sus clientes empiezan a aumentar y todos felices. Y en la empresa y tal, tenemos más clientes hasta que llega un punto donde la curva se empieza a aplanar. Y eso que, ¿cómo lo percibimos? Pues que cada vez es más difícil tener clientes y que cada vez es más difícil y que entonces ya pasar de 10 a 11 ya no es tan fácil. Pasar del 11 al 12 cada vez es más difícil. Y de pronto llegamos al 16 y pum, empieza a bajar a 15, empieza a bajar a 14, empieza a bajar a 13 y nos empezamos a preguntar qué pasó. Pues resulta que ¿qué pasó? Que nosotros no estamos solos y nuestros clientes migran a la competencia o nuestros clientes se ven afectados por la regulación y ya no consumen nuestro producto y los clientes también se vuelven móviles. Entonces esta es la curva de clientes. Y lo mismo sucede con nuestros proveedores. Hoy tenemos proveedores, en el futuro ya no tenemos proveedores, desaparecen. Entonces, ¿para qué les cuento estos 4 elementos? Porque sobre estos elementos, entonces surge la diapositiva número 5, que es el tema 3 de la competencia. Competencia, pero entonces ahora futura. Esta competencia futura, ¿cuándo se da? En la línea de tiempo. Es decir, a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros podemos empezar a definir que nuestro modelo de planeación estratégica, vamos a decir, vamos a hacerlo a 1 año, vamos a hacerlo a 2 años, vamos a hacerlo a 3 años, y pues lo máximo, incluso recomendable en algunos textos, es pensar en un horizonte de 5 años, pero pues como les digo, esto no es tan cierto porque pues en 5 años la incertidumbre es muy, muy, muy alta en la gran mayoría de las industrias. Esto ya casi ni siquiera en la industria de petróleo uno puede pensar que hay una seguridad de operación a 5 años. Pero entonces ahora, ¿cuál es mi tarea? Yo voy a decir, venga, este primer ejercicio de planeación estratégica voy a pensarlo a 1 año. Cuando tengamos el modelo de 1 año, pues pasamos al de 2 y pasamos al de 3. El documento es exactamente el mismo, pero ahora empiezo a pensar es en un término de línea de tiempo. Digamos esto, importante que lo tengamos claro. Planeación estratégica siempre tengo que decir listo, pero ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo estoy haciendo la planeación estratégica? Para el siguiente año. ¿No? Es como mi recomendación respetuosa de este primer ejercicio que vamos a hacer. Entonces ahora, cuando yo pienso en mi competencia futura, y entonces yo digo mi competencia futura a 1 año, pero que ahora se me puse demasiado grueso aquí el lápiz. ¿Qué hice? Bueno, la competencia futura, otra vamos a... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué me está sacando? Screen, black screen. Ah, ya sé por qué me está sacando. Porque quité el lápiz. Entonces otra vez, la competencia futura
voy a decir a un año, entonces me voy a imaginar. Entonces, en una línea de tiempo, vamos a decir acá, ya que voy a escribir un año. Y vamos a partir esto, por ejemplo, en semestres. Entonces, primer semestre, segundo semestre. Entonces yo puedo decir, oiga, en el siguiente semestre, si es el caso, por ejemplo, de tu iniciativa de comidas rápidas, yo digo, en el siguiente semestre yo voy a competir con AlphaDoc, no sé, un negocio que se llama así. Después, entonces, voy a competir con Pavolos Food. No sé, aquí estoy colocando como que cualquier elemento. Después, entonces, voy a decir, voy a competir con Pepes. Y en el siguiente semestre voy a competir, entonces, no sé, vamos a decir acá una empresa colombiana, una empresa humanguesa aquí de tradición. Vamos a competir con Cirrus Pizza. Y después, entonces, voy a competir con KFC, por ejemplo. Es decir, defino mi competencia futura en un horizonte de un año. ¿Con quién espero estar compitiendo en ese horizonte de un año? Y aquí la palabra, digamos, a diferencia de lo anterior, ya no es las características particulares, qué pena, yo estaba colocando subtítulos, sino cómo es el modelo de acercamiento. Cuando yo hablo de acercamiento es cómo me voy a acercar. ¿A qué? No es que yo me vaya a acercar a Alfadog, a Pepe y a Pablo con él para hacer negocios y entonces negociar cuotas de mercado, no. Resulta que ese señor de Alfadog, yo voy a preguntar, oiga, ¿quiénes son los clientes de ese señor? ¿Quiénes son los proveedores de este señor? ¿Qué regulación especial tiene que cumplir a AlphaDoc? Acuérdense, mire, clientes, proveedores, regulación y pues obviamente la competencia de AlphaDoc, ¿quién soy? Pues soy yo. Entonces acá la competencia, es decir, soy yo. Es decir, yo hago un modelo invertido. Este pues obviamente no lo escribo porque pues este soy yo. Pero sí, de cada uno de ellos voy a escribir, oiga, sus clientes, sus proveedores, su regulación, porque con ellos voy a empezar a competir. Y ustedes dirán, bueno, pero para mí, ¿para qué me interesa saber quiénes son los proveedores? No se me adelanten, eso lo vamos a ver en una siguiente, porque de acá vamos a empezar a determinar cuáles son los posibles elementos que puedo yo utilizar dentro de mis acciones empresariales para ponerme en el terreno de juego de ellos, o incluso en un terreno superior. O a veces también hay que ser conscientes de que cuando yo hago la investigación digo, no, definitivamente yo en ese terreno, en este momento, no tengo las opciones de empezar a competir, todavía no tengo, digamos, o los recursos, o me falta alguna capacitación, o en un año yo no voy a ser capaz de, digamos, llegar a ese punto de ser capaz de operar de la manera que él opera, y pues me busco otro competidor. Digamos, eso también se trata de uno buscarse y sus competidores, y en un término, pues que obviamente podamos tener, digamos, una capacidad y una posibilidad de juego, es decir, como que podamos jugar el mismo juego. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta diapositiva? Entonces, cuando hablamos de competencia futura, lo que los invito es a que escribamos, vamos, otra vez, de la empresa en la que estás trabajando, caso de Juliana, o de la empresa o emprendimiento que tengas tu idea, y tú dices, venga, hay unas empresas con las que yo no estoy compitiendo hoy, pero creo que en un horizonte de un año, 2 años, 3, pues ustedes lo definen. Mi recomendación es que pues, lo enfoquen en uno, no vayamos tan lejos. Digamos, en el siguiente año voy a buscar cómo competir con estas dos. Digamos, no pongan tantas, pongan dos. Una y dos. Y de esa una y dos, tratemos de imaginarnos cómo nos podemos acercar a entenderla. Es decir, ¿sabemos quiénes son sus clientes? No, yo no sé quiénes son sus clientes. ¿Cómo lo puedo averiguar? Entonces, hagamos el ejercicio de, venga, yo pudiera averiguar
quiénes son sus clientes de esta manera, no sé, haciéndome pagar por un cliente, averiguando, buscando datos en fuentes secundarias, pidiendo información en las cámaras de comercio, averiguándome los proveedores, haciendo, no sé, una vigilancia de mercado sobre mi competencia. Lo mismo los proveedores, cómo averiguo quiénes son, a quién le pregunto al mesero, le hago una oferta de trabajo al administrador del otro para que venga a trabajar conmigo. Todas esas son estrategias válidas que es importante tener presentes. Regulación, ¿no? Yo me di cuenta que entonces cuando uno entra ya tiene unos tableritos y entonces dice que la forma en la que él opera le exige tener unos registros especiales INVIMA. No sé, de eso se trata el ejercicio.